Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Ante todo agradecerles el tiempo y el interés de ustedes en estar acá escuchándonos a nosotros y darles la bienvenida a este panel que denominamos Extra Pampeano, maíz producido en La Pampa, una historia para contar, un logro productivo, una historia con éxito, con muchos resultados, un aprendizaje, un cúmulo de datos que queremos contarles cómo nos fue. Y para contar esta historia nos acompañan los protagonistas directos de la misma, que son ellos que me están acompañando acá. Y antes que nada, quiero decirles a ellos que me siento muy orgulloso de haber formado parte de estos 12 años con ustedes. Fue un gran trabajo y aprendizaje también a la vez, así que muchísimas gracias. Los presento. Martín Donnelly, él es el propietario, es el dueño y administrador de su campo La Luna en Guatraché. Después nos acompaña Edgardo Basterra, de ahora en más el Vasco, así lo conocemos a él. Él es el asesor externo de la empresa, es la mano derecha de Martín. Y después está Paul Ventimiglia, él es el ingeniero de campo, el que ejecuta, el que lleva la tarea al día a día, el que avanza con el plan. ¿Y quién les habla? Federico Granillo, consultor técnico dentro de un grupo de ventas en Bayer. Y acá arranca la historia. Veo una oportunidad de hacer maíz donde no lo estaban haciendo y para allá me fui. Entonces, antes de llegar al lugar me pierdo, un montón de anécdotas. Me recibe Felipe. Felipe, vamos a imaginarnos un Felipe imaginario acá. Era la persona nacida y criada en el campo La Luna. Su papá ya era el mayordomo de ese establecimiento y él trabajó ahí hasta que se jubiló. Nadie mejor que él conocía ese ambiente, esa zona, nacido y criado en el lugar. Entonces, cuando me presento yo, hola Felipe, soy Federico, vengo con esta idea, quiero hacer maíz. Me paro del lado de Felipe, Federico ahí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tengo un protocolo de ensayo, es lo que les voy a proponer a ellos, es lo que quiero hacer, un maíz. No, acá imposible, eso acá, olvídese. Usted no sabe ni dónde está parado. Esto no es ni Guatraché, querido. Así fue como Felipe me catapultó de ese campo, me llevó a la otra luna. Y bueno, queremos seguir con un video para mostrarles la introducción de este caso y después el Vasco nos va a contar realmente dónde yo estaba parado y por qué Felipe me dijo eso. A pocos kilómetros de Guatraché, en el corazón de la Pampa semiárida, se extienden las 6.000 hectáreas del establecimiento La Luna. Un campo donde hasta hace poco más de una década, el maíz era apenas una ilusión. En una zona considerada marginal para el cultivo por clima y por suelo, un equipo técnico decidió cambiar la historia y hace 12 años comenzó una apuesta audaz: hacer maíz donde antes no se hacía. Esta aventura productiva es un caso testigo de cómo la tecnología, el manejo y la visión a largo plazo pueden transformar un ambiente adverso en una fábrica de espigas. En algún momento la gente de Cal, Federico, nos genera la inquietud del maíz, nos decían que éramos un poco temerarios. Eso, por supuesto, planteó un desafío para nosotros, ¿no es cierto? Yo creo y estoy seguro que se puede hacer maíz donde están pensando que no se puede. Y ahí arrancó la historia y acá era todo nuevo. Nos rompía todos los manuales, nuestra propuesta de valor y vinimos
a innovar, a estudiar, a probar. Ese es el gran aporte, que nos estamos metiendo en zonas impensadas. Trabajamos con híbridos de punta, asesorados por los técnicos del equipo de Bayer. ¿Qué hacemos normalmente para no quedarnos atrás? Ellos nos traen bolsas de híbridos que van saliendo constantemente y los vamos poniendo o ensayando a nivel de más parcela experimental dentro del campo para el próximo año tener el mejor híbrido para lograr el mayor rendimiento. La Luna es modelo a seguir en la zona, modelo a seguir en otras zonas marginales del país y es comparable a distintas situaciones del mundo que también lo hicieron en otros continentes, en zonas marginales, así que se puede ir del mundo a Argentina o a Guatraché. Bueno, contrastante esa idea inicial de que era imposible y no se podía con lo que sucedió después en los 12 años. Vasco, ¿por qué Felipe me dijo eso, que no sabía dónde estaba parado? Bueno, gracias Fede por las palabras previas. Buenos días a todos. Si nos trasladamos 13 años para atrás cuando todo esto arranca, muy probablemente todos los productores de alrededor de la Luna te habrían dicho eso, ¿no es cierto? Nosotros estábamos en el límite de la zona agrícola. Si te parabas en el campo y mirabas al este o al norte, el maíz estaba limitado casi exclusivamente a la producción de pasto. Si venía un año bueno, algún bajito se podía cosechar. Y si mirabas al oeste y al sur, era muy difícil encontrar algún lote con agricultura, aunque sea de invierno, ¿cierto? O sea que lo que te dice Felipe, ni Guatraché es esto, te lo hubiera hecho mucha gente. Guatraché está a 40 kilómetros al este de la Luna, del campo, significa 1 milímetro menos por kilómetro, o sea, hay 40 milímetros menos. Los suelos son menos aptos por profundidad, por fertilidad, por materia orgánica. Y bueno, el campo tiene un poquito menos de 600 milímetros, entonces probablemente la palabra temerario, que nos la usaron mucho cuando surgió la idea, era la que hubieran dicho muchos, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué es tan difícil la zona? ¿Cómo son los ambientes en cuanto a lo climático, a lo edáfico? ¿Cómo podemos contarles a ellos dónde estábamos? El campo está ubicado entre las isoietas de 500 y 600 milímetros. En 75 años que tenemos de datos, el promedio es un poquitito inferior a 600. Los últimos 25 años es un poquito superior a 600. O sea, la tendencia parece ser que está aumentando. Espero que siga. Pero si tengo que dar una característica de las precipitaciones, es su irregularidad, ¿no es cierto? En esos 75 años hay años de 270 milímetros y años de 1300. Y la otra característica es que enero la evapotranspiración nos pega una paliza, o sea, siempre hay déficit hídrico. Esto condiciona las prácticas agrícolas, ¿no es cierto? Hay que tener muy en cuenta eso, especialmente con el maíz. Si vamos a los suelos, el campo está, o sea, la zona tiene una capa subsuperficial de carbonato de calcio, de tosca, que también es muy irregular. Por allí va a aparecer un mapa, ¿no es cierto? Para que ustedes vean la irregularidad, en poquitos metros tiene muchos cambios. Tiene un 15%, voy a redondear para un 15% que está por encima de 80 centímetros, tiene un 15% que está por debajo de 40 centímetros, y el grueso, el 70%, está entre 40 y 80 centímetros. Esto condiciona enormemente, digamos, las prácticas agrícolas también. Si vamos a los suelos puntualmente y vamos al lugar promedio, la materia orgánica es de 1,8 más o menos, el fósforo está entre 5 y 6 partes por millón, y los suelos son arenosos, o sea, tienen un 48% de arena. Arenoso franco vendría a ser
le contamos que entender el ambiente nos explica un altísimo porcentaje del resultado. El 80% aproximadamente pasa por entender esto que explica el Vasco. Son suelos terriblemente heterogéneos, limitados por tosca y con un clima muy, muy hostil en cuanto al agua y las temperaturas también que ocurren sobre todo la irregularidad, ¿no es cierto? Claro. La irregularidad es la característica fundamental. Bueno, a ver, Martín, un poquito de historia. ¿Qué hacían antes? Bueno, es un campo familiar donde yo llegué en el año 88. Se hacía la explotación era bastante conservadora para la zona, un poquito de cría, un poquito de ganadería y un poquito de cosecha fina. A mí me gusta un poquito más el riesgo y empezamos a sembrar, enseguida sembrábamos el 70% con cosecha fina, con resultados buenos, con resultados malos, porque la zona es muy limitante para la agricultura. Ahí comenzamos a hacer un monocultivo de trigo con éxito, pero pronto empezaron las enfermedades que me decía mi ingeniero de aquel entonces. Van a empezar a venir las enfermedades empezaron a venir, el problema de malezas, ¿no es cierto?, típico del monocultivo. Así que empezamos a rumbear buscando otros cultivos, probamos de todo, hasta que escuchamos a alguien de Bayer, tenía otro nombre en aquel momento, y alguna charla del sudeste de Buenos Aires en zonas marginales donde había que bajar mucho la densidad. Había habido algunos vecinos que habían sembrado maíz y por supuesto que el que sembraba maíz fracasaba. Entonces, de la mano de Bayer, empezamos a diagramar cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a bajar la densidad, etc. Y así fue que arrancamos en el año 2013. Teníamos un problema muy serio nosotros por el monocultivo, que teníamos una cobertura de 5 centímetros. Recuerdo que ahí hay bajas temperaturas, pocas lluvias, y hacíamos trigos de ciclo largo. Y la verdad que lo bueno que teníamos para arrancar con el maíz era una alfombra para evitar la evaporación. Bien. ¿Es difícil romper preconceptos o ideas de antes para innovar e ir para adelante con un tema que no sabemos? Sí. ¿Cómo lo viviste vos ahí? Es difícil, hay que tener ganas y hay que poner la cara cuando te va mal, porque varias veces no fue mal hasta que empezamos con el maíz y el primer año tuvimos una pequeña sonrisa, el segundo año tuvimos nuestro mejor año de maíz, pero estamos cultivando arriba de una maceta donde no puede haber una maleza, hay que cuidar el agua. Bueno, preconceptos, sí. La mayoría te decían, están locos. No, temerario es porque es fino pero nos decían, ustedes están locos. Bueno, vamos a arrancar y vamos a probar. Vasco, vuelvo a vos con el tema del monocultivo. ¿Eso fue una solución hacia ese problema? Por supuesto, o sea, Martín ya explicó los problemas del monocultivo. En el caso nuestro, era el exceso de cobertura que nos impedía poner la semilla en condiciones y las heladas posteriores nos producían daños significativos en el trigo. Después vino lo de la avena fatua, que era difícil controlar porque estiró el periodo de germinación y los productos no eran los de hoy, ¿no? Y las enfermedades como mancha amarilla. Martín omitió decir algo que nosotros años antes empezamos a buscar alternativas para cortar el monocultivo, para rotar ese 70-75% de agricultura que ve en el campo. Arrancamos con un cultivo que seguramente ninguno que esté acá conoce, que es el Zunola. Zunola era un girasol medio peticito. Seguimos con arveja proteica, con colza. Y bueno, por problemas técnicos a veces, por problemas comerciales otros, no tuvimos éxito. Hasta que apareció la posibilidad del maíz. ¿Y cómo ordenaron el sistema? Apareció el maíz, llegó para quedarse. En esa etapa, ¿cómo...? No sabíamos que había llegado para quedarse. Hoy, con el diario El Lunes. Pero
¿Cómo tenían ese Mirá, sistema y cómo lo ordenaste vos para salir adelante? Éramos conscientes que el conocimiento del ambiente era muy importante. Vos lo dijiste, iba a explicar el 80% del éxito o el fracaso de esto. Nosotros ya teníamos previamente digamos, un estudio de no ya olvidarnos del lote e ir a hacer ambientación por producción, ¿no es cierto? Cuando nosotros íbamos arriba a una cosechadora en la Luna, por ejemplo, con un trigo de 2.800 kilos, había lugares de 4.500 y había lugares de 1.500. La razón, la lógica, dice que, bueno, había que gastar distinto ahí, ¿no es cierto? Ya habíamos hecho alguna experiencia con la ambientación. Entonces, el primer concepto fue, digamos, conozcamos bien cada ambiente para el maíz. El segundo fue, dijimos, bueno, si nosotros podemos hacer pasar suficiente cantidad de agua por adentro de una planta de maíz para producir 200 gramos o 250 gramos era en aquel momento, íbamos a tener éxito. Por supuesto que para eso había que bajar mucho la densidad, no sabíamos hasta cuánto y si eso iba a ser económico, pero teníamos que bajar la densidad digamos, la primera consigna. La segunda consigna era que no se escape nada de agua por evaporación. Martín ya dijo, teníamos cobertura, la sorpresa de exceso de cobertura. Un buen control de malezas, que el maíz explore todo, porque acordate que ponemos 2 plantas por metro, o sea que la raíz del maíz explore todo el suelo. Y bueno, fecha de siembra y híbrido. Bien. Ya Paul después le va a hablar, pero nosotros siempre tuvimos la idea de una planta, un tallo. Para resumir, todavía no nos han convencido de otra cosa. Sí, recién venimos de una charla, bueno, pero estamos con densidades por debajo de lo que explicaba Gustavo recién, aún más bajas, y bueno, hay otras cosas para ver. Entonces, en resumen, de ese orden del sistema, estudiar el ambiente, elegir el híbrido, ir por la densidad, la fertilización y todos los factores de reducción, como las malezas que él nombró, sería ordenar el sistema. Y sobre todo ahí fue fundamental la fecha de siembra, que hace directamente al ambiente. Ahí no hay fecha de siembra temprana, yo le digo fecha de siembra única, porque en la compañía hablamos temprano y tardío, pero yo ahí le agregué fecha de siembra única. Es la de fin de noviembre, principios de diciembre. Es muy cortita la ventana, entonces eso es clave. Paul, vamos con vos. ¿Cómo fue ese ensayo donde arrancamos ese primer año? Vos entraste después en la compañía, pero lo tomaste de base y esto lo repetimos durante años. ¿Querés contarnos cómo, si sirvió, si fue el puntapié inicial para mover un poquito del primer? Bueno, Fede, gracias por la presentación y gracias a todos por estar acompañándonos. Sí, nosotros para poder encarar el éxito que estamos teniendo hoy con el cultivo de maíz en el establecimiento, lo que hicimos es hacer ensayos por 3 años consecutivos con repeticiones de franjas fijas, yendo de 10.000 a 50.000 plantas. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 plantas. Con eso queríamos saber cómo iba a funcionar cada densidad por cada ambiente que tenía el campo. Por ahí, para que tengan una idea, el campo se lo mapeó todo a la profundidad de la tosca, se lo pinchó cada 50 metros. Se lo corrió por el Infostar y con eso nos arrojó que teníamos 4 ambientes en función de la profundidad de la tosca. Vuelvo entonces al ensayo. Al hacer todas esas franjas fijas, lo que buscábamos era determinar la densidad óptima para cada ambiente. Y lo otro que también empezamos a descubrir es qué potencialidad íbamos a encontrar para cada ambiente. Porque, por ejemplo, ¿qué surgió del mapeo de la tosca? Profundidades de 0 a 40 centímetros, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a más profundidad. Lo que era de 80 a más profundidad sabíamos que era un ambiente de altísimo potencial. Por menos a 40 centímetros, de muy bajo potencial, con mucha influencia de tosca en superficie, y de 40 a 80 centímetros es el 70% de la superficie del campo.
Entonces, encontrar la densidad óptima para cada ambiente, ese fue el motivo del ensayo. Y lo otro, también ver la estabilidad. En los 3 años que nosotros repetimos ese ensayo, vimos qué estabilidad íbamos a tener con el cultivo. Bueno, eso fue. Vasco, ¿querías agregar algo? Algo que a vos no te va a gustar. No. En el primer ensayo que hicimos, 10.000 plantas eran capaces de producir 4.000 kilos de maíz. 10.000 plantas por hectárea. O sea, una planta producía 400 gramos. Por supuesto que hasta ahí daba el potencial, eran los ambientes de máxima, ¿no es cierto? Nos perdíamos kilos y nos quedábamos con esa densidad. Bueno, Vasco, seguimos con vos. ¿Nos explicás la correlación entre los años de lluvia y el rendimiento? Bueno, nosotros ya tenemos 12 años de experiencia. Por supuesto que es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? El maíz, el rendimiento del maíz estuvo de acuerdo con las lluvias. Fue correlativo a la lluvia de ese año. Con tal vez que hay que ahondar en un tema. Todos sabemos que el periodo crítico del maíz es 15 días previo a la floración y durante el llenado, ¿no es cierto? Que en esta fecha tardía que dice Federico, se da fines de enero en nuestra zona y casi todo febrero. Pero ahí yo les hablé que la característica fundamental era la irregularidad de las lluvias. En 25 años que analizamos nosotros, ahí puede llover 40 milímetros. El año de mínima es 40 milímetros y puede llover 400 milímetros. Entonces, nosotros encontramos que hay, lo nombramos así nosotros, nos van a matar los fisiólogos, pero otro periodo crítico, que es la acumulación de agua septiembre, octubre y noviembre. Y que no se escape en enero, donde nos pega una paliza la evapotranspiración y todavía el maíz es muy chiquitito, ¿no es cierto? La correlación, bueno, ahí... es directa, acá se ven de 12 años, ¿cuántos son buenos, cuántos del medio y cuántos malos? Bueno, en 12 años tenemos 3 por encima de 6.000 kilos, sí. 3 por debajo de 3.000 y el 50% está ahí en el promedio, que son 4.500, 4.400 kilos. Perdón. Paul, ¿nos contás las ambientaciones, cómo fueron y las prescripciones, cómo evolucionaron? Bueno, sí, acá en esta diapositiva que están viendo, nosotros arrancamos, como bien dije, con la ambientación por profundidad de la tosca y luego fue avanzando de a poquito la tecnología y nos fuimos pidiéndole a los contratistas mapas de rinde para las cosechadoras. Y después apareció todo el mundo de las imágenes satelitales en EDBI y nos fuimos perfeccionando cada ambiente. Nosotros siempre ponemos en jaque nuestro sistema y nunca nos quedamos conformes con lo que estamos haciendo. Lo ponemos en crisis al modelo de manejo y eso nos llevó de estar trabajando con 4 ambientes a 3 ambientes. Y por decir, un lote que es el 100%, lo dividimos en un 33, 33 y 33. 33% que es lo rojo de bajo potencial, el amarillo que es de medio potencial y el verde que es de alto potencial. Muy bien. Y en esta última campaña de maíz volvimos a 4 ambientes porque estábamos viendo que el ambiente de bajo potencial, que es de 0,40 centímetros, lo estábamos castigando y podríamos sacarle más jugo cuando viene un año bueno. Entonces, creé otro ambiente, que es como un 12% de cada lote y de la superficie del campo, en el cual ahí ponemos 12.000 plantas, y el otro ambiente, que aumentó en porcentaje, soy un poquito más agresivo y ponemos 16.000 plantas, que es el naranja, y después el amarillo, ahí ponemos 22.000 y en el ambiente verde 30.000 plantas. Gracias, Paul. Tema de densidad lo resumo yo en 2 segundos. Ellos hicieron muchísimos ensayos, fija, variable por ambientes y demás. No hay dudas de que la densidad es variable por ambiente. Esto lo vamos a pasar
Y acá tenemos un video que queremos mostrarles de este año. ¿Nos contás mientras el video se produce de qué se trató, qué híbrido, densidad y la producción? Sí, bueno, este es un lote con un material de Bayer, de Cal 7272, un material prolífico. Ahí estamos picando maíz, ya que el campo es un establecimiento mixto. Y trabajamos con una aplicación que es Avenza Maps, en el cual uno va recorriendo el campo y ya tengo todos los mapas precargados de todos los lotes y puedo ir viendo en qué ambiente estoy. Entonces iba arriba a la picadora y le marqué el ambiente de alto potencial, que ahí que fue de esta campaña, ahí había 32.000 plantas por hectárea. ¿Cuánto rindió? Y rindió 45.000 kilos de materia seca. Y si vamos a los números, ¿por qué nos podés contar? Esto tomamos un año modelo y después tenemos los números de la última campaña. ¿Me repetí, Fede? Perdón. Yendo a los números, al margen bruto. Si bien tienen un margen bruto por hectárea, ustedes lo hacen por ambientes. Sí, correcto. Nosotros ya manejamos los lotes en forma de promedio, pero el análisis que hacemos siempre es por ambiente, tratando justamente de sacarle el jugo a cada ambiente y ser agresivo en búsqueda siempre de más rendimiento y, por supuesto, de más margen económico. Ahí van a ver, como yo les decía, en el ambiente que está de color rojo, que con 12.000 plantas, con 0 de fósforo y 40 de urea, el margen fue positivo. Nosotros veníamos siempre de campañas negativas en ese ambiente y este año, desagregando ese ambiente, logramos transformarlo en positivo, bajando aún más la densidad. No le ponemos fósforo porque la tosca tiene mucha influencia y por el alto pH y te deja poco disponible el fósforo, entonces directamente Bien. lo ponemos y maximizamos todos los demás ambientes. Es decir, que todo lo productivo lo van evaluando ambiente por ambiente desde lo económico. Si un ambiente pasa a ser negativo de repente, por eso el ambiente de baja lo dividieron en ultra baja densidad, para ir viendo si vale la pena o no tener ese ambiente. Martín, próximos pasos, ¿por dónde vamos a seguir? ¿Qué se viene? No, del futuro no entiendo nada, pero básicamente el desafío nuestro es empezar un poquito con la intensificación, que lo estamos haciendo hace 3 años, tratando de sustituir el nitrógeno químico por vicias. Estamos probando prueba y error, cuánta agua juntamos, cuánto agua nos quemamos en un cultivo anterior. Estamos ahora, siempre hacemos jornadas abiertas y traemos algún gurú del maíz que nos recomiendan amigos, que nos recomienda Fede o cualquiera de nosotros, como para abrir la cabeza, invitamos a productores y hacemos estas jornadas para sacudirnos un poco y siempre tratar de tener una perspectiva a mejorar lo que hacemos, ¿no? Martín es una... Perdón, te interrumpí. Martín es una persona que no hay que empujarla, sino que hay que frenarla. ¿Hacia dónde vas? ¿Haces más? Bueno, acabamos de alquilar un campo al oeste, que es el gran desafío. Cuando decimos al oeste, cada vez que te vas un poquitito más al oeste, no hay agricultura. Y bueno, este año arrancamos muy bien. Y el desafío creo que es empujar el cultivo hasta el día que nos diga basta. Creo que hay mucho para crecer, hay mucho para seguir aplicando tecnología. Nosotros nos demoramos en esto hasta que apareció la georreferenciación y las maquinarias con georreferenciación. Queríamos hacerlo antes, pero no teníamos la tecnología ni sabíamos el cómo. Así que empezamos a pedir ayuda y aparecen unos Federicos y algún otro por el barrio. Bueno, gracias Martín. Con estos 12 años de experiencia donde él está, se anima a ir aún por más al oeste, más superficie, más complejo también. Así que bueno, esperemos que sirva. Y para hacer un cierre, un comentario, esto es un claro ejemplo de que sí se puede. Al principio la negativa estaba, que no se podía y sí se pudo. Los resultados están desde lo productivo, desde lo económico. La ciencia y la tecnología ya están y uno tiene que unir las partes entre lo que ya se sabe y lo que ya está con toda la cadena,
con Martín, con su asesor, con el que va a ejecutar en el campo. Todos tienen que estar motivados. Yo, desde Bayer, conecté esas puntas entre los que más saben, entre los Madoni, los Díaz Orita, todos los que nos visitaron, del Intanguil y demás, y llevar a la práctica todo lo que ya sí se sabe. La tecnología nos está acompañando un montón y hay una oportunidad de crecimiento enorme en la Argentina. En los últimos 10 años creció por 3 la producción de maíz. Entonces, se puede hacer muchísimo más maíz en lugares que se piensan que no. Y si termino con una analogía entre la zona marginal y la Fórmula 1, yo siempre digo que producir en esos ambientes es de punta, hay que ir con el presupuesto mayor, con la mayor tecnología, con el manejo, con todo lo mejor y con todos los recursos. Así como un segundo te deja fuera de carrera, acá cualquier aspecto te deja fuera de la campaña. Y dado lo vivido, yo me animo a decir que estoy adelante de productores Fórmula 1 y que se han ganado la copa de esta carrera de 12 años del maíz extrapampeano. Muchas gracias.